Muy bien, vamos a continuar la serie de enseñanzas que iniciamos ya hace unos domingos atrás, que lleva por título general El peor de todos los pecadores. Así es, ustedes recordarán que ese es el tema general. El peor de todos los pecadores. Ahora estamos en la lección número 6, son 7. Así que el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, terminaremos esta serie de enseñanzas ya para luego pasar a otros temas que vamos a estudiar en este mes de diciembre. Bueno, esta serie, recordemos, trata acerca de la vida de Saulo de Tarso, quien también llegó a ser conocido como el apóstol Pablo. Y el título de esta lección número 6, de esta sexta lección, es el siguiente. Fíjense. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la cuestión que vamos a estar tratando en el día de hoy, en esta tarde. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Abran sus Biblias, por favor, en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Voy a leer esta versión del Nuevo Testamento que tengo aquí, distinta a la Reina Valera 60 o a la Biblia de las Américas, pero en esencia dice lo mismo. Dice así, carta del apóstol Pablo, es carta de él a este joven predicador, este hermano llamado Timoteo. Dice capítulo 1, verso 12, de la siguiente manera. Estoy agradecido al que me dio fuerzas, Jesucristo nuestro Señor, porque me consideró digno de confianza al destinar para este ministerio a Jesús primero era blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, fui objeto de la misericordia divina porque, sin saber, actué en la increencia, o sea, en la incredulidad. Y por cierto, fue mucho mayor la gracia de nuestro Señor con la fe y el amor que hay en Jesucristo. Digna de crédito y merecedora de total adhesión es esta afirmación. ¿Cuál? Que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales el primero soy yo, Saulo de Tarso. Pero por eso fui objeto de misericordia, para que en mí, el primero, mostrara a Jesucristo toda su magnanimidad, prototipo de los que iban a creer en Él para la vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, en este contexto, el apóstol Pablo expresa lo que he llamado la confesión. Escuchen esto, la confesión de un indigno redimido. La confesión esta le hizo saber a Timoteo
como nos hace saber a todos nosotros la clase de pecador que fue Saulo, el apóstol Pablo, en aquel tiempo cuando en ignorancia voluntaria era incrédulo a Cristo. El apóstol, fíjense, con toda sinceridad, humildad y completamente franco al hablar de sí mismo, dice lo que él era antes, Él era cierta clase de persona, una persona malvada, una persona perversa, motivado por su odio contra Jesús y contra sus discípulos a causa de su incredulidad y fanatismo religioso. Entonces, y como consecuencia de lo que él había sido, Pablo se declara a sí mismo en tiempo presente. Y esto es interesante. Vayan al texto. Fíjense. Noten allí el versículo, ya les digo, el versículo 15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. Pablo no dice, yo fui, yo era. Aquí no dice eso. Dice, yo soy el primero. ¿Qué dice esto del apóstol? Bueno, habla de su humillación e indignidad. Él allí dice, yo soy el primero. En una versión distinta, la Reina Valera 60 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Yo soy el peor de todos. Hermanos, amigos, si hay una lista de pecadores, Pablo se consideraba a sí mismo el primero de ella, de esa lista. Se consideraba el peor de todos, no había otro pecador peor que él. Con estas palabras Pablo exhibe que nunca, escuchen, él nunca ha olvidado quién ha sido y por causa de quién ahora es lo que es. Fíjense, para este entonces, cuando le escribe a Timoteo, él sabe, él está muy consciente, yo era esto y aquí está mi indignidad, mi humillación, soy un pecador, el peor de todos, no mereciendo nada de lo que he recibido. Y por Cristo soy lo que soy, ha dicho Pablo. Ahora bien, ¿y cómo describe Pablo? O más bien, ¿cómo se describe Pablo para considerarse el peor de todos? Bueno, él habla de 3 pecados en particular en este pasaje a Timoteo. El primero dice blasfemo. Noten ahí el texto, dice ahí claramente blasfemo en el versículo 13. Noten, a quien yo era blasfemo. Pablo fue la clase de hombre que injuriaba gravemente a la persona de Cristo, levantando contra él toda clase de calumnias y difamaciones. Cuando él dice, yo era blasfemo contra Jesús, contra Cristo, él está indicando, nos dice con esto que él no respetaba a Jesús como Dios, porque contra Dios se comete pecado de blasfemia. Así que si Cristo era blasfemado por Pablo y contra Dios se comete blasfemia, entonces el apóstol no estaba venerando y reconociendo y respetando la deidad de Jesús y cometía pecado de blasfemia contra él, ofendiéndolo gravemente a él.
Lo segundo, perseguidor. Noten el texto en el versículo 13, dice perseguidor. Pablo no solo blasfemaba contra Jesús, sino que se dedicó a acosar y hostigar la obra de Cristo. Y el tercer pecado es injuriador, según la Reina Valera 60. Es decir, además de blasfemo y perseguidor, su maldad le impulsaba a causar detrimento en la dignidad de las personas al levantar vejaciones y escarnios contra ellas, en este caso contra los discípulos de Cristo. Hermanos, su confesión, la de Pablo en esta carta, muestra una escalada creciente de su maldad. El primer pecado tiene que ver con palabras. El segundo describe los sufrimientos infligidos sobre otros a causa de sus creencias religiosas. El tercero incluye la idea de crueldad y abusos de todo tipo. Este era Saulo. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Y su confesión, hermanos, su confesión tiene el propósito de que así sea conocido. De que sepamos todos, no solo Timoteo y los hermanos allí en Éfeso donde estaba la iglesia, una iglesia ahí en esa ciudad en Éfeso, por medio de la carta, no solo tiene el propósito de que ellos lleguen a saber o recuerden de que Saulo era esta clase de hombre. También nosotros en estos tiempos, casi 2000 años después que se escribió esta escritura sagrada, Pablo nos está diciendo, yo era esa clase de pecador. Era lo peor, el peor de todos. Entonces, y cuando Pablo habla en estos términos acerca de sí mismo, no emplea de eufemismos con respecto a sus perversiones, es decir, él no habla suave o decorosamente acerca de sus pecados para que no se oigan feos y él sea avergonzado por ellos. No, él no hace eso. Él no hace ninguna simulación. Él no disfraza sus pecados. No los rebaja, no los diluye, no los aminora. Él dice, yo era un blasfemo, era un perseguidor, era un injuriador. Él quería que entendiéramos clara y perfectamente la clase de vil y miserable pecador que fue. De hecho, y en ciertas ocasiones, él habló públicamente de su vida pasada y de los pecados que había cometido contra Cristo. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 26, verso 9. Según Lucas, quien escribió este libro, dice en Hechos 26, 9, que el apóstol Pablo ahí delante de muchos públicamente dijo, yo Pablo, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26, 9. ¿Qué está diciendo él públicamente? Así como en esta carta, pues yo verdaderamente, yo me convencí, yo creí que tenía la obligación, estaba en la obligación, tenía el deber de ser opositor, detractor, contrario a Cristo. Él creyó que era correcto perseguir a Jesús, a la iglesia, a los discípulos. Él está ahí diciendo públicamente la clase de pecador que era. Para que todos sepan quién era él. Lo sabían muchos, pero él ahí lo está confesando.
Pablo nunca de alguna forma u otra dejó de reconocer que era el peor de todos los pecadores. Por tanto, y habiendo escuchado lo anterior, comprendemos por qué Pablo se describe a sí mismo como el primero de todos los pecadores. Claro, hasta aquí el apóstol está dando como he llamado, la confesión de este indigno pecador, reconociendo que él era un blasfemo, perseguidor e injuriador. Y creo que a todos nos ha quedado claro que el apóstol Pablo no era cualquier persona en aquellos días cuando era incrédulo, no creyente, no era discípulo de Cristo. Es más, todo lo contrario, era un opositor, no era alguien que, Jesús sí, pero no, yo no tengo interés en esas cosas, yo no voy a la iglesia. No era alguien así, pasivo, no, él era incrédulo, opositor, pero se fue contra Cristo. La iglesia fue un incrédulo activo contra el Señor. Me parece que eso nos ha quedado claro, ¿no? De quién fue Saulo de Tarso. Ahora, fíjense, entender esto bien nos hace comprender la pecaminosidad de Saulo. Y así, de esta manera, fíjense, entendemos quién era Saulo, ¿no? La clase de pecador, su pecaminosidad, la dimensión de sus pecados. Y ahora podemos apreciar, fíjense, vamos a apreciar la grandeza y dimensión, es decir, la longitud, la anchura y la profundidad de la misericordia con la que el Señor trató a este vil pecador inmerecidamente. Porque cuando conocemos a Saulo, habiendo sido quien fue, lo pecador que era, y luego cómo Dios lo trató, podemos comprender la grandeza de Dios, la magnificencia del Señor, perdón. De esta forma, y por designio divino, Pablo es mostrado o exhibido como ejemplo a todos los miserables pecadores de la inconmensurable indulgencia del Señor. Noten lo que dice el apóstol. El apóstol dice así: por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos los pecadores, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Hay una traducción del Nuevo Testamento que vierte esta parte de las Escrituras de la siguiente manera. Escuchen. Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Ahora bien, este pasaje de Pablo describe el propósito de gracia de parte de Dios en él. El apóstol dice, para que Jesucristo mostrase en mí, en Saulo. Pablo declara que Jesucristo quiere probar algo por medio de él. Jesucristo ha permitido que la conversión de Saulo se convierta en una prueba, en una evidencia indiscutible, incuestionable acerca de lo que él es capaz de hacer. Por otro lado, también dice el apóstol que él ha sido designado como ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
Es decir, Saulo, su conversión sirve de modelo para los que buscan sinceramente la vida eterna por medio de Jesús. Por tanto, el propósito de gracia de la gran paciencia de Cristo para con Saulo y su conversión, escuchen hermanos, escuchen amigos, es para que no haya ninguna duda y sirva de referencia que Jesucristo puede, Él tiene el poder, la facultad de salvar a cualquier pecador. ¿Vieron? Voy a repetir esto otra vez. El propósito de gracia de la gran paciencia de Cristo para con Saulo y que Cristo haya permitido la conversión de este hombre es para que ninguno de nosotros tenga duda y sirva su conversión como referencia que Jesucristo puede salvar a cualquier pecador, inclusive al peor de todos ellos. La conversión de Pablo se convierte en una incuestionable garantía de la extrema paciencia de Cristo y del poder de su salvación. Bien dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, abran allí las Biblias, sus Biblias por favor, en su segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, capítulo 3, hijo, verso 9, segunda carta de Pedro, el Señor es paciente. Segunda de Pedro 3, 9, el Señor es paciente para con nosotros. ¿Con qué propósito? Bueno, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 9. Pablo asegura por medio de sí mismo que la misma gracia abundante que había obtenido él, junto con la fe y el amor a Cristo, no faltaría tampoco a los que habrían de creer en la salvación que Jesucristo hace alcanzable a cualquier pecador arrepentido. Qué interesante está esto. Pablo está diciendo, la misma gracia que me hizo a mí salvo, por medio de la fe que tuve a Jesús, por medio del amor que hallé y tuve para con Él, esa misma gracia, al peor de todos, no va a faltar y podrá dar lo que yo también recibí a cualquiera que acepta a Jesús como el Salvador del mundo, a cualquier pecador arrepentido. Por tanto, podemos concluir lo siguiente ante la anterior prueba que ha hecho manifiesta el Señor con la conversión del peor de todos los pecadores. Esta conclusión es la siguiente. Fíjense, esta es la conclusión. A esta conclusión debemos llegar. Es la conclusión a la que nos conduce el apóstol. Que lleguemos a esta deducción. Estas palabras de Pablo, su confesión y lo que hizo Cristo por él, nos lleva a esta conclusión. La siguiente. Podemos concluir con lo anterior, que con la conversión del peor de todos los pecadores, si Cristo pudo salvar al peor de todos los pecadores, si Cristo pudo tener paciencia y extendió su gracia y bondad e indulgencia para el peor de todos los pecadores, habiendo sido lo que fue, y considerándose el apóstol el primero de todos los pecadores, entonces, aquí viene la conclusión, entonces, Cristo puede salvar a cualquier hombre.
incluyéndote a ti y a mí. Si Cristo el Señor pudo salvar al peor de todos, al primero de todos, los pecadores, entonces Él puede salvar a cualquiera hoy en día. Esta es la conclusión inevitable que se desprende del caso de Saulo de Tarso y que el Señor ha querido mostrar al mundo. Así que Pablo fue una prueba viviente de que Dios podía salvar a cualquier pecador sin importar cuán perdido estuviera, porque, como declara el mismo apóstol, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, inclusive a los peores. Por tanto, ¿qué reflexiones finales podemos hacer de la confesión de Pablo? ¿Qué otras consideraciones? ¿En qué más podemos meditar finalmente? Partiendo de la confesión de Pablo, de lo que dijo aquí, que él, habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, pero Dios, el Señor, lo trató con misericordia. Él alcanzó la indulgencia del Señor, el perdón, pero él entendió que su conversión, su llamado, era para Jesucristo demostrarle al mundo que él tuvo paciencia con este, que era el peor, el primero de todos los pecadores, que le extendió perdón a él por medio de Cristo. Y así el Señor nos comunica a todos a través de Pablo, siendo él el ejemplo de que Cristo puede salvar a cualquiera. Número 1, primera reflexión. Número 1, finales. Número 1. Debemos reconocer y confesar que éramos pecadores. Y me refiero a aquellos que ya hemos aceptado eso y nos hemos convertido a Cristo y hemos recibido el perdón del Señor. Debemos siempre reconocer y confesar que éramos pecadores, no en la medida de Saulo, obviamente. No éramos esa clase de pecador, pero sí pecadores condenados al infierno, aunque no hayamos cometido las mismas perversiones de Saulo de Tarso. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que la gran paciencia del Señor, su misericordia y gracia han hecho posible que nosotros hoy, junto con la fe y el amor a Cristo, podamos tener el indulto divino de todos nuestros pecados, que es el indulto, el perdón del juez. Es el perdón legal del juez, en este caso del gran juez de Dios. Cristo ha hecho esto posible, que podamos ser indultados, perdonados por Él. Tercera reflexión. Que nadie, fíjense, nadie debe considerarse fuera de la gracia del Señor por más vil y miserable pecador que haya sido. ¿Por qué? Porque la conversión de Pablo, habiendo sido lo que él fue, es la prueba y el ejemplo de que el Señor Jesucristo puede salvar a cualquier hombre si cree de todo corazón en Jesús y en su obra de expiación en la cruz, de perdón. Si se arrepiente de sus pecados, si confiesa la deidad de Cristo y se bautiza, se sumerge en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Quien haga eso hoy en día, como dijo Pablo, o como nos enseña Pablo, puede recibir los mismos beneficios que recibió el apóstol, habiendo sido él el peor de todos los pecadores. Miren, les hago esta pregunta. ¿No perdonó el Señor en el día de Pentecostés a los judíos que mataron a su hijo? Sí.
Cuando el apóstol Pedro predicó el evangelio en el día de Pentecostés y le preguntaron, bueno, ¿y ahora qué haremos? Porque ahí los judíos reconocieron su pecado, su culpabilidad. Y Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Les diría eso Pedro a ellos, que podrían obtener perdón aun cuando habían matado a Cristo, si eso no iba a suceder en realidad? ¿Cómo el apóstol se va a atrever a decir, ¿saben qué? Bueno, qué bueno que han reconocido que mataron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero si se arrepienten y se bautizan en el nombre de Jesucristo por su autoridad para el perdón de los pecados, van a ser perdonados de parte de Dios. ¿Cómo se atrevería Pedro a decir eso si en realidad Dios no iba a cumplir eso? La verdad es que Dios lo iba a cumplir, así que Él perdonó a aquellos judíos que mataron a su Hijo. No fue cualquier cosa matar al Hijo de Dios. Pero Dios perdonó a los que mataron a su Hijo en el día de Pentecostés. A los que se arrepintieron y se bautizaron para el perdón de sus pecados en ese día, según Hechos capítulo 2. Última reflexión, por tanto. Es decir, fíjense, me gusta este último punto. Por todo lo maravilloso dicho anteriormente, lo que dice Pablo aquí, por todas las razones de gracia, misericordia y bondad del Señor, expuestas, manifiestas, conocidas en lo anterior, en la persona de Saulo, tengamos la misma reacción que el apóstol. Tengamos el mismo estímulo que tuvo Pablo. Según las Escrituras, fíjense este detalle. Después que Pablo hace su confesión y le recuerda a Timoteo o le hace saber a los hermanos, a todos, a nosotros, quién fue él, su humillación e indignidad, cómo se reconoce y quién es el que ha hecho posible que él sea lo que ahora es, inmerecidamente. Después de todo eso, y de que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, después de todo eso, él es estimulado, él es movido a hacer algo, a decir y obviamente a hacer algo. Noten el versículo 17 dice, observen el 17 dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único, Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, en la Reina Valera dice el versículo 17, por tanto, ¿lo ven? ¿Ven cómo comienza el versículo 17 en la Reina Valera? Capítulo 1 de 1 Timoteo, por tanto. ¿Qué significa esa frase? No dudo que no la sepan ustedes. Pero en este contexto, a la luz de estas palabras, por tanto, hay que prestar atención a eso, a esas frases, a esas palabras. Aquí hay enseñanza, aquí hay sabiduría de Dios. Esa frase, por tanto, indica que lo que a continuación dice Saulo es producto, vino, sucede, resulta de lo anterior. Por todo lo anterior dicho, quién había sido él, por quién ha llegado a ser y qué vino a hacer él y lo que él recibió por él. Entonces él concluye, como conclusión, bueno, a él sea honor y gloria. ¿Vieron? A ese Rey de los siglos, a ese inmortal, a ese invisible, a ese único y sabio Dios, sea qué cosa. ¿A qué es motivado Pablo? ¿A qué es movido él? Cuando él
experimentó eso. Él mismo lo experimentó siendo el peor de todos los pecadores. Él mismo experimentó la gracia, la bondad y la misericordia del Señor. ¿A qué fue movido finalmente Pablo? A darle honor y gloria al Rey, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios. Y yo espero que también ustedes y yo seamos movidos a lo mismo, que tengamos el mismo estímulo también, la misma motivación al entender estas cosas de quiénes éramos y lo que hizo Cristo por nosotros y lo que somos ahora por lo que Él ha venido a hacer. Y por tanto, en aplicación a lo anterior, por lo anterior dicho, por todas estas cosas, yo concluyo, Señor, tú eres digno de todo honor y toda gloria, para siempre, para la eternidad. Dice aquí el apóstol, por los siglos de los siglos.